Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén de maravilla, porque yo estoy que no me lo creo de la emoción de estar aquí hoy con ustedes. Y como siempre les traigo un vídeo jugoso, lleno de chisme, de actualidad, de farándula, de esas cositas que tanto nos gustan y que tanto nos mantienen al tanto de lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que está que arde, un tema que ha generado un torbellino de conversaciones en redes sociales, un tema que, si son fans empedernidos de las novelas turcas y en especial del carismático Kerem Bürsin, les va a encantar y posiblemente hasta sorprender. Así es, hoy vamos a destapar y diseccionar el misterio que rodea el inesperado reencuentro de Kerem Bürsin y, bueno, el título ya lo adelanta, ¿verdad? Kerem Bürsin olvidó a Hande. Sorprendente reencuentro con un amor del pasado. Explosión de pasiones. ¡Guau! ¿No se les eriza la piel de la curiosidad? Porque a mí sí. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de este reencuentro que ha revolucionado el panorama mediático, vamos a analizar a fondo la situación, vamos a ver qué implicaciones tiene para Kerem, para su imagen pública, para su vida personal, y por supuesto para la memoria colectiva de su icónica relación con la talentosísima Hande Erçel. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y análisis, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita a esa fiel compañera, para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo, porque créanme, siempre hay algo jugoso, algo que desata pasiones y debate, algo que contar. Y ahora sí, mis valientes, comencemos. Para entender a la perfección la magnitud de este acontecimiento, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el apasionante universo de las novelas turcas, permítanme refrescarles la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, y en cierta forma, siguen siendo, una de las parejas más queridas, más seguidas y más mediáticas de la televisión turca, e incluso a nivel mundial. Su historia, su romance, su química, conquistó corazones de todas partes del globo. Todo comenzó como en los mejores cuentos de hadas, en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, un título que ya resuena como un himno para los fans de las series turcas. Allí, Kerem y Hande interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente, una pareja con una química que, como dicen, traspasó la pantalla y se instaló en el corazón de los espectadores. Su relación, que nació entre bambalinas, se hizo pública, y durante un tiempo fueron la pareja dorada, la pareja perfecta. Los fans los adoraban, los medios de comunicación los seguían a todas partes, cada paso que daban era noticia, y todo parecía un cuento de hadas que se hacía realidad. Sus apariciones públicas eran multitudinarias, sus declaraciones generaban titulares, y su amor parecía indestructible. La conexión entre ellos era evidente, palpable, y la gente se enamoró no solo de los personajes que interpretaban, sino también de la pareja en la vida real. La complicidad, la pasión y la admiración mutua eran evidentes en cada foto, en cada vídeo, en cada declaración. Pero, como suele suceder en el impredecible y a veces cruel mundo de la farándula, la historia de amor llegó a su fin. Después de aproximadamente 2 años de intensa relación, llena de pasión, viajes y proyectos conjuntos, Kerem y Hande decidieron, con el corazón partido y la tristeza a flor de piel, tomar caminos separados. La ruptura, aunque se intentó mantener en la más estricta discreción, generó una profunda tristeza en los fans, quienes habían invertido tanto en su historia de amor, quienes soñaban con un final feliz y duradero. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías, de especulaciones, y de lamentos por la pérdida de la pareja soñada. La noticia fue un duro golpe para muchos, pero la vida continúa, y el tiempo, como siempre, es el mejor aliado para sanar las heridas. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales, demostrando una vez más su profesionalismo y su respeto mutuo, a pesar del dolor. Hande, con su inagotable talento y belleza, ha estado trabajando en nuevos proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas y queridas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias, y ha demostrado una y otra vez su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Y Kerem, por su parte, ha seguido cosechando éxitos, demostrando su versatilidad y su talento, trabajando en proyectos internacionales, viajando por el mundo, y por supuesto, siendo el mismo galán, el mismo hombre carismático y cautivador que siempre ha sido. Ha explorado nuevos horizontes profesionales, ha incursionado en proyectos cinematográficos, y ha mantenido su relevancia en el mundo del espectáculo.
¿Y ahora, qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha revolucionado las redes sociales y ha generado un torbellino de especulaciones? Bueno, la noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco es el inesperado reencuentro de Kerem Bürsin con, redoble de tambores, por favor, Serine Sarıkaya. Sí, así como lo escuchan. Serine Sarıkaya, una de las actrices más reconocidas, talentosas y admiradas de Turquía. Su nombre es sinónimo de éxito, de belleza y de profesionalismo. Su trayectoria en la actuación es impecable y su popularidad trasciende fronteras. Para quienes no estén familiarizados con su nombre, Serine es una de las actrices más completas de Turquía, con una carrera que abarca cine, televisión y teatro. Su talento innato, su versatilidad para interpretar personajes complejos y su belleza cautivadora la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ha protagonizado numerosas series de éxito, ha ganado premios prestigiosos y ha sido imagen de importantes marcas. Su presencia en cualquier proyecto es sinónimo de calidad y éxito asegurado. La historia de amor entre Kerem y Serine, que ocurrió mucho antes de que Kerem conociera a Hande, fue también muy comentada en su momento. De hecho, fue una relación bastante larga y significativa, que dejó una huella imborrable en ambos, y que, por supuesto, fue muy querida por sus fans. Su relación, aunque ya pertenece al pasado, sigue siendo recordada con cariño por muchos. El reencuentro aparentemente casual ocurrió en un evento público. Varios medios de comunicación y fans presentes, con sus teléfonos en mano, capturaron fotos y vídeos de ambos conversando, sonriendo, compartiendo un momento de cercanía y complicidad. Y claro, como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Las notificaciones se multiplicaron, los comentarios se dispararon, y el tema se convirtió en el centro de todas las conversaciones. ¿Cómo interpretar este reencuentro? ¿Significa algo? Simplemente son dos amigos que se encuentran después de mucho tiempo. ¿Hay algo más que se esconde detrás de esas sonrisas y miradas? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, las interrogantes que rondan en la mente de los fans, los medios de comunicación y los propios protagonistas. Analicemos un poco las posibles interpretaciones, desmenucemos las pistas y tratemos de desentrañar este misterio. Primero, la más obvia y sencilla, simplemente dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo, que tienen una historia en común, que comparten amigos y círculos sociales, se encuentran en un evento público y se saludan amablemente. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Es completamente normal, es humano, es de esperarse. Y es muy probable que sea la explicación más simple, la más lógica, la que menos complicaciones implica. Pero claro, en el impredecible y a veces exagerado mundo de la farándula, todo se analiza con lupa, cada detalle es escudriñado al milímetro, y cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra puede ser interpretada de mil maneras diferentes, generando un sinfín de especulaciones y teorías. Otra posibilidad que ha despertado la curiosidad de muchos es que este reencuentro sea el comienzo de algo nuevo, quizás una amistad renovada, quizás una conexión que se reactiva después de mucho tiempo, quizás algo más profundo y significativo. ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. Las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y a veces las segundas oportunidades son posibles. O incluso, y no descartemos esta posibilidad, que sea una simple estrategia de marketing, un movimiento calculado para generar interés y especulación. Ya saben, en el mundo del espectáculo, las relaciones, incluso las amistades, a veces se utilizan para generar interés mediático, para promocionar proyectos, para mantener la atención del público. Pero honestamente creo que en este caso es poco probable, aunque no del todo descartable. Independientemente de la interpretación que le demos, lo que sí es innegable es que el reencuentro entre Kerem Bürsin y Serine Sarıkaya ha generado muchísima conversación, ha desatado un debate encendido, y ha dividido a los fans en bandos opuestos, cada uno defendiendo su postura, cada uno con sus propias expectativas y deseos. Los fans de Kerem y Hande por un lado, aquellos que aún guardan la esperanza de una reconciliación, aquellos que añoran la época dorada de su relación, aquellos que invirtieron tanto en su historia de amor, están divididos. Algunos, todavía nostálgicos por la relación anterior, ven este reencuentro con cierta tristeza, incluso con un poco de celos, entendibles en el contexto de la intensa conexión emocional que sentían por la pareja. Otros, más pragmáticos y realistas, entienden que cada persona tiene derecho a rehacer su vida, a seguir adelante, y que el pasado, por más hermoso que haya sido, es pasado. Aceptan
la situación con madurez, con respeto y con la esperanza de que Kerem encuentre la felicidad, sea con quien sea. Y por el otro lado, los fans de Kerem y Serine, aquellos que siempre han admirado su trabajo, que conocen su historia, que valoran su talento y que han seguido sus carreras con entusiasmo, están emocionados y llenos de expectativas. Ven en este reencuentro una oportunidad para que Kerem y Serine se vuelvan a conectar, para que exploren nuevas posibilidades y para que simplemente disfruten de su amistad. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este reencuentro para Kerem? ¿Cómo podría afectar su imagen pública, su carrera, su vida personal? Bueno, en primer lugar, le recuerda al público y quizás a él mismo, su pasado sentimental, su historia de amor con Hande Erçel. Le recuerda la época dorada de su relación, la cual fue sumamente publicitada y seguida por millones de personas en todo el mundo. A pesar de que ya ha pasado un tiempo, las relaciones en el mundo del espectáculo siempre dejan una huella imborrable, un recuerdo que perdura en la memoria colectiva, en la mente de los fans y en el corazón de los protagonistas. Por otro lado, el reencuentro con Serine puede ser visto como una oportunidad para mostrar una faceta diferente de su vida, para proyectar una imagen renovada. Serine es una actriz muy respetada, con una carrera sólida, con muchos proyectos exitosos y con una personalidad que la distingue del resto. Asociarse con ella, aunque sea de manera amistosa, puede ser beneficioso para su imagen, ya que la vincula con una figura reconocida y admirada, con una trayectoria intachable. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el impacto que esto tiene en Hande. Si bien Hande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente con una gran madurez emocional, es inevitable que este tipo de situaciones generen un poco de incomodidad, o al menos curiosidad. Es probable que ella también esté al tanto de todo lo que está pasando, que siga de cerca los movimientos de Kerem, y que se esté preparando para la ola mediática que esto genera, para las especulaciones, para los rumores, para las comparaciones. ¿Y qué podemos esperar del futuro? ¿Qué depara el destino para Kerem, para Serine, para Hande? Es difícil saberlo con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir observando, analizando los detalles, interpretando las señales y esperando pacientemente a que el tiempo nos revele la verdad. Lo que sí es seguro es que este reencuentro no pasará desapercibido, que la atención mediática seguirá centrada en ellos, que los medios de comunicación seguirán atentos a cada paso que den, que los fans seguirán comentando, especulando y debatiendo, y que las redes sociales seguirán llenas de especulaciones, teorías y opiniones encontradas. Personalmente creo que Kerem y Hande son dos personas adultas, con carreras exitosas y vidas independientes. Cada uno tiene derecho a rehacer su vida, a encontrar la felicidad, a relacionarse con quien desee, sin que el pasado, por más significativo que haya sido, condicione su presente o su futuro. Y aunque el recuerdo de su relación juntos siempre estará presente en la memoria de los fans, es importante respetar la decisión de ambos de seguir adelante, de explorar nuevas oportunidades y de buscar la felicidad individual. En definitiva, el reencuentro de Kerem Bürsin con Serine y Sarkaya es un evento que ha generado mucha expectación, que ha reavivado el interés en el mundo de las novelas turcas, y que nos recuerda el poder de la farándula, el poder de los medios de comunicación, y el poder de las redes sociales. Nos recuerda que en el mundo del espectáculo, todo es susceptible de ser analizado, interpretado y comentado, y que a nosotros, como espectadores, nos encanta ser parte de ese juego, de esa vorágine de emociones, de especulaciones y de análisis. Así que, resumiendo los puntos principales del vídeo, Kerem Bürsin se reencontró con Serine y Sarkaya, su expareja, en un evento público. Este reencuentro ha generado mucha conversación en redes sociales, dividiendo a los fans y generando especulaciones sobre el futuro de Kerem y sobre la posible reactivación de una vieja amistad. El impacto en Hande Erçel es inevitable aunque desconocido, y su reacción es una incógnita. Y la historia de amor entre Kerem y Hande, aunque ya terminada, sigue presente en la memoria colectiva de los fans, y su recuerdo perdura en el corazón de quienes los admiraron. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo, entretenido y por supuesto, que les haya despertado la curiosidad. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este reencuentro. ¿Creen que es algo importante? ¿Creen que es algo sin importancia? ¿Qué esperan del futuro de Kerem? ¿Qué esperan del futuro de Hande? ¿Qué opinan de Serine? ¿Creen que hay futuro para una amistad, o incluso algo más entre Kerem y Serine? Quiero leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Quiero debatir con ustedes. Su opinión es valiosa.
Y no se olviden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las novelas turcas y la farándula, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Prepárense para más chismes, más análisis y más sorpresas. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.